Jeremías capítulos 43 al 45. Mirad, antes de entrar en lo que son los capítulos, quería comentaros algo que me está sucediendo desde que empecé el estudio. Y es que la página donde realizo ese estudio bíblico y voy aprendiendo de lo que va diciendo la Biblia, no es católica, sino que es protestante. Por ejemplo, los católicos somos cristianos, pero los cristianos pueden no ser católicos. De hecho, el cristianismo diría que es la religión más separada del mundo porque hay millones y millones de ramas, millones y millones de iglesias y estamos muy, pero que muy separados. Entonces lo que sucede es que a la mínima en el estudio, a la mínima aprovechan para meterse con la Iglesia Católica. Y a mí esto me duele en el alma. Me duele en el alma porque yo a ellos sí que los quiero. Es que para mí son hermanos también. Ellos son cristianos, igual que todo el mundo. Pero lo que me duele es que creamos en el mismo Dios y que haya ese odio tan grande. Sé que la Iglesia Católica en su tiempo y aún hoy en día tiene fallos y tiene fallos gordos, pero no por eso elijo separarme de ella, sino gracias a eso oro más por ella, ofrezco más por ella. Entonces a mí lo que más me duele es ese odio entre hermanos, porque sí, cada uno tiene una doctrina diferente, tenemos una doctrina totalmente distinta, pero, repito, creemos en lo mismo. Uno de mis mejores amigos, él no es católico, él es cristiano. Y él me ha enseñado muchísimas, pero muchísimas cosas. De hecho, me baso en esa página de estudio bíblico que no es católica porque ellos nos llevan muchísima ventaja en cuanto al estudio bíblico, a pesar de que nosotros en la Eucaristía también leamos la palabra y se utilice en numerosas ocasiones, pero ellos están centrados en la palabra continuamente. Entonces, pues simplemente decir eso, que me duele que se busque la mínima ocasión para señalar a la Iglesia Católica y no es hablar objetivamente, es que se usan unas palabras tan feas y tan destructivas que yo diría, si vais a señalar fallos, que me parece bien que se señalen fallos, que se señalen objetivamente, pero no con pensamientos destructivos. Sé que no todos los cristianos atacan a sus hermanos, pero sí que me he dado cuenta de que gran parte de los protestantes van muy en contra de los católicos, que lo respeto, porque tienen sus razones, pero por favor que siempre se haga con respeto y que pongamos el amor por encima de todo, porque Dios lo que nos enseña es amar al prójimo como a ti mismo. Comentaba esto porque entre los capítulos de hoy se nombra a la Reina del Cielo, que la Reina del Cielo seguramente en los estudios, en el mismo estudio, indica que era una diosa cananea, que en el Nuevo Testamento corresponde a otra diosa cananea. Y yo aquí ya sabía que iban a decir algo de María, de la Madre de Jesús. Entonces voy a aclarar algo. La Reina de los Cielos es un título dado a la Virgen María, la Madre de Jesucristo, por una parte importante de los cristianos, sobre todo por la Iglesia Católica y también, en cierta medida, la anglicana, algunas iglesias luteranas, como la de Suecia, y la Iglesia ortodoxa, para los que el título es una consecuencia del Concilio de Éfeso del siglo V, donde la Virgen María fue proclamada Madre de Dios. Es decir, no tiene nada que ver con la Reina del Cielo que se nombra aquí, porque es totalmente diferente. Es el mismo término, pero no tiene nada que ver, nada. Y quería aclarar esto. Entonces, pues eso fue lo que sucedió y ahora sí que sí, vamos al capítulo 43, donde, si recordáis, en el episodio anterior se hablaba de una palabra que dio Dios a Jeremías
porque el pueblo le pidió esa palabra y Jeremías ya sabía que no iban a hacer caso. Entonces lo que sucede aquí es que no le creen, efectivamente, dicen que está mintiendo, que es Baruc quien le está empujando contra ellos, que va en contra de todos ellos. Así que su mente lo que estaba era completamente cerrada a cualquier otra posibilidad. Ellos pensaban en todo momento que la palabra de Dios iba en contra de ellos, mientras que eran ellos los que iban en contra de la palabra de Dios, los que se oponían. Así que nadie hizo caso de la voz de Dios que mandaba quedarse en Judá y se llevaron a todos a Egipto, obligados, incluso hasta lo que no querían. También se llevaron a Jeremías y a Baruc porque los tomaron como rehenes contra Dios. Ellos no querían irse porque Dios les había dicho de quedarse ahí y de no ir a Egipto, pero se los llevaron porque se supone que ellos mismos habían dicho que el juicio iba a ser contra todos, pues se supone que contra Jeremías y Baruc también iba a ser. Así que vemos cómo no cumplieron la promesa todo el pueblo y las personas que le preguntaron a Jeremías y dijeron que iban a obedecer, que iban a hacer caso a lo que dijese, porque todo les iba bien cuando obedecían la palabra de Dios y le iban a hacer caso, fuese favorable o desagradable lo que dijese. No cumplieron esa promesa y vemos cómo luego Jeremías va a poner simbólicamente los fundamentos del trono de Nabucodonosor. Lo que primero debía hacer era tomar piedras grandes, luego hundirlas en la argamasa de la terraza del palacio del faraón en Tafnis, esto en presencia de los judaítas, y por último debía de transmitir un mensaje sobre Nabucodonosor y lo que iba a hacer, que era conquistar y juzgar a Egipto. En el capítulo 44 habla del último ministerio de Jeremías y sobre los judíos y la reina de los cielos. A ver, lo que sucedía aquí es que se le dirige una palabra a todos los judaítas establecidos en territorio egipcio y se habla de todo lo que sucedió y el por qué está habiendo esa calamidad, esa desolación. Y el Señor les responde: me obligaron a ello las maldades que cometieron. Les dice, les recuerda el por qué vino el juicio otra vez más. Os envié a todos mis siervos, los profetas. No oyeron para convertirse de su malicia, no se arrepintieron, ni han temido, ni han dado en la ley. Y de hecho pregunta, que es una pregunta bastante impactante: ¿por qué os hacéis tanto daño a vosotros mismos? Aquí en el estudio hablaba de la naturaleza autodestructiva del pecado del pueblo, donde estaban pecando contra Dios, pero también pecaban terriblemente contra sí mismo. De hecho, ellos estaban sufriendo tanto por olvidar sus maldades, por olvidar cada pecado que cometían. Y esto les hacía daño, el no conocer qué pecados estaban cometiendo o fingir que no lo sabían. Por lo que Dios dice es que su fin estará en Egipto, el fin de algunas personas del pueblo. En cambio, habrá otras, solo unos pocos, escaparán y volverán a Judá. Que aquí hay que puntualizar que se dará una señal que será: y sabrá todo el resto de Judá, los que han venido a Egipto como refugiados, qué palabra se mantendrá, si la mía o la suya. Aquí no tenía muy claro si se refería a los falsos profetas o a la palabra que ellos decían, porque aquí en lo que ellos se refugiaban es que desde que no quemaban incienso y libaciones a la reina del cielo, pues todas estas desgracias les habían venido, y esto no era así. Entonces, dado que iban a seguir desobedeciendo la voz del Señor y yendo en pos de otros dioses, dice el versículo 22 que Yahvé ya no pudo soportar por más tiempo el espectáculo de vuestras malas acciones y abominaciones. Lo que observamos aquí es que confiaron en los ídolos más que en Dios. Además, Dios les remarca que han de mantenerse sin falta mis palabras para desgracia vuestra, indicando que es fiel a todo lo que dice. Voy a entregar al faraón Jofrá, rey de Egipto, en manos de sus enemigos. Hablando cronológicamente, estas fueron las últimas palabras proféticas de Jeremías registradas. Hay diferentes leyendas
sobre su muerte. Por ejemplo, una afirma que lo mataron en Dafne, otra afirma que se llevó el tabernáculo y lo escondió en las montañas donde murió Moisés. Otra indica que estaba vivo con Enoc y Elías y se esperaba que regresara como un precursor del Mesías. Pero repito, estos son leyendas y es lo que indicaba en la página del estudio. El capítulo 45 realmente es una palabra de consuelo para Baruc. Es muy breve. Consta de 5 versículos y en este punto se encuentran en el año 4 del reinado de Joaquín, donde Dios le transmite unas palabras a Baruc. Se dirige a él. Primero le dice que le escucha y luego Dios le contesta a Baruc. Baruc tuvo que soportar mucha oposición y abuso porque realmente Baruc estaba escribiendo y siendo fiel a Jeremías, que realmente no era solo fiel a Jeremías, sino que era fiel a Dios, porque Jeremías lo que transmitía era la palabra de Dios. Así que lo que le dice Dios a Baruc es: tú andas buscándote grandezas, no las busques, pues, aunque voy a traer la desgracia sobre todo ser viviente, oráculo de Yahvé, a ti te dejaré la vida a salvo como botín, vayas a donde vayas. En lo que se refiere a que no vaya buscando esas grandezas, Dios está apartando a Baruc del camino de la exaltación propia. Y estamos viendo cómo Dios tenía una palabra para su siervo desanimado y exhausto, porque seguramente al 100% Baruc necesitase escuchar estas palabras del Señor. Baruc siempre estaba escribiendo palabra del Señor para el pueblo. En cambio, esta vez escribió palabra del Señor para él. He de deciros varias cosas. Baruc es el único hombre del Antiguo Testamento al que se le tomaron huellas digitales. Os amplío un poco más esto. En 1975, un grupo de arqueólogos compró algunos marcadores de documentos de arcilla a un comerciante de antigüedades árabe. Los arqueólogos no descifraron los marcadores, que eran marcadores de libros del mundo antiguo, hasta 1986. Cuando lo hicieron, descubrieron que uno de ellos lleva el sello de Baruc, hijo de Nerías. Desde entonces se ha descubierto otro marcador de documentos que no solo lleva el sello de Baruc, sino también una huella digital, muy probablemente la huella digital del propio escriba. Esto como dato curioso. Otro dato curioso es que Baruc significa bendecido. Y repetimos que el orden cronológico no era importante para quien organizó el libro de Jeremías. Cronológicamente, este capítulo está fuera de orden y debería seguir al capítulo 36, específicamente el versículo 8. De nuevo, cosas que hemos de saber y recordar. Baruc y Jeremías sufrían a pesar de haber estado protegidos porque estaban viendo todo el desastre que estaba sucediendo, veían a las personas sufrir y era su pueblo, esto les dolía, eran humanos. Otra de las cosas es que Baruc puso esta profecía donde pertenecía. Este capítulo 45, esta palabra de consuelo para Baruc, él atesoró la promesa que Dios le dio, le recordaba la forma en que Dios le respondió en su desesperación. Así que la puso aquí al final de su vida para mostrar que Dios fue fiel a su promesa. Y con esto concluimos estos 3 capítulos. Espero que hayáis aprendido y sobre todo que ojalá todos sepamos amarnos y respetarnos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.